La oscuridad llenaba cada rincón de aquella pequeña ciudad, donde el silencio se convertía en el fiel guardián de secretos imposibles de olvidar. En medio de ese entorno opresivo, surgió la siniestra figura de un individuo que muchos años después inspiraría las más escalofriantes investigaciones criminales. Su presencia se sentía como un susurro inquietante que se filtraba por cada callejón, como si el aire mismo se negara a ignorar el presagio de un horror inminente. Algunas personas lo describían como un hombre solitario de aspecto aparentemente normal, con una voz tranquila y un gesto afable que invitaba a confiar en él. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada casi ingenua se ocultaba un apetito aterrador, uno que motivaría noches enteras de insomnio en quienes se acercaron demasiado a la verdad. Su obsesión comenzó de forma discreta, como una idea persistente que iba tomando cada vez más fuerza en su mente. Al principio, prefería observar a sus posibles víctimas, las seguía en silencio, las acechaba desde la distancia. Durante horas interminables, se quedaba quieto en su automóvil, observando la luz que se colaba por las ventanas de las casas, analizando movimientos y rutinas, con una paciencia meticulosa. A medida que pasaban los días, esa necesidad de controlar y comprender la psique de los demás se intensificaba, convirtiéndose en el motor de un juego mental tan perturbador que acabaría por romper cualquier atisbo de cordura. Algunos habitantes recordaban ciertas historias que se contaban en voz baja, relatos que surgían cuando la noche era demasiado densa y los recuerdos afloraban sin clemencia. Decían que, en ocasiones, él dejaba un rastro casi imperceptible en las escenas de sus visitas furtivas, cortinas rasgadas o muebles ligeramente movidos que atemorizaban a sus dueños cuando se daban cuenta de que algo había cambiado en sus hogares. Aquellos indicios hacían temblar de pánico a la comunidad, porque nadie sabía exactamente quién había entrado ni con qué intención, pero todos sentían una presencia maligna que paseaba a sus anchas, burlándose de la aparente tranquilidad. El desequilibrio en su mente se alimentaba de un deseo interno de estudio y manipulación, anhelaba saber hasta qué punto podía doblegar la voluntad de los demás. Su insaciable curiosidad por las reacciones humanas lo llevó a explorar los rincones más oscuros del comportamiento. Creía que cada persona era como un objeto que podía desarmar y analizar, un rompecabezas que escondía secretos fascinantes bajo la superficie. Para él, los miedos y las debilidades no eran más que puertas fáciles de abrir, y mientras más intentaban oponer resistencia, más disfrutaba de la tensión que generaba en sus víctimas. La policía local, en un inicio, no tenía ni idea de la magnitud de lo que estaba sucediendo, pues no había restos de violencia demasiado evidentes. Solo se escuchaban rumores y se levantaban conjeturas que algunos tomaban por fantasías exageradas. Sin embargo, la atmósfera era cada vez más tenebrosa. Las desapariciones comenzaron como anécdotas sueltas, tal vez un joven que nunca regresó a casa una noche, o alguien que había sido visto entrando a un carro desconocido. Al principio, se atribuyó todo a posibles accidentes o simples huidas voluntarias. Pero, con el paso de los meses, la inquietante sensación de que algo siniestro estaba sucediendo se volvió imposible de ignorar. Cuando por fin aparecieron los primeros vestigios reales de violencia, la realidad golpeó sin misericordia a la población. En un paraje a las afueras de la ciudad, un excursionista se topó con una macabra escena que lo dejó paralizado. Un cuerpo sin vida, torturado de manera escalofriante, yacía abandonado entre hojas secas y ramas rotas. Fue el primer hallazgo que confirmaría la crudeza de un asesino que había estudiado meticulosamente cada paso para evitar ser descubierto. La policía se vio sobrepasada, pues no se trataba de un criminal impulsivo, sino de una mente extremadamente organizada que colocaba sus piezas con precisión enfermiza. Testimonios confusos empezaron a confluir en la comisaría. Algunos creían haber visto a un tipo alto, con gafas y un proceder aparentemente educado, rondando cerca de ciertas casas por la noche. Otros aseguraban que se trataba de una persona imponente, con una mirada llena de un vacío imposible de explicar. Sin embargo, cada descripción parecía contradecir la anterior. Era como si este hombre fuera capaz de adoptar múltiples máscaras, adaptándose a cada quien con tal habilidad que resultaba casi imposible trazar un perfil fijo.
La investigación se volcó en la construcción de ese rompecabezas, reuniendo fragmentos dispersos que pintaban la silueta de un monstruo de carne y hueso, alguien capaz de sumir en la oscuridad a la mente de quienes se cruzaban en su camino. Aquellas pesquisas se transformaron en la semilla de lo que años después se convertiría en una técnica más elaborada de perfilación criminal, impulsada por la necesidad de comprender cómo operan estas mentes retorcidas. Sin embargo, en ese tiempo poco se hablaba de psicología forense, y la policía local solo contaba con métodos tradicionales que palidecían frente a la astucia de este hombre. Cada pista conducía a un callejón sin salida, cada testigo se mostraba inseguro de lo que había visto. Mientras tanto, el asesino continuaba acechando, aprendiendo a cada paso, perfeccionando su modus operandi con una impunidad que resultaba espeluznante. En las noches de luna llena, el terror se intensificaba. Más de una familia llegó a escuchar pasos que se deslizaban con lentitud por el exterior de sus ventanas, y el rumor de una risa apenas contenida se convertía en un cuchillo que laceraba la quietud de las madrugadas. Las cerraduras parecían inútiles ante su ingenio. Se decía que poseía una habilidad inusual para forzar puertas sin romperlas, o que utilizaba copias de llaves que obtenía quién sabe cómo, ingresando a los hogares como si siempre hubiese tenido derecho a hacerlo. Por la mañana nada faltaba, y eso resultaba aún peor, porque allí radicaba lo más desconcertante: su objetivo no era robar, sino sembrar el pánico insidioso que carcomía a cada familia desde dentro. Cuando alguien se atrevía a alzar la voz y denunciar el acoso, él reorientaba su juego, desapareciendo sin dejar rastro, obligándolos a preguntarse si todo había sido producto de la sugestión colectiva. Con el paso del tiempo, su sed de manipulación adquirió un matiz nuevo. Ya no le bastaba observar y aterrorizar desde las sombras, deseaba interactuar directamente con sus presas. Diseñó planes meticulosos para acercarse a sus víctimas fingiendo ser un viejo amigo, un compañero de estudios, un cliente habitual de la tienda del barrio. Aprendía datos personales de ellos, descubría detalles íntimos que usaba para ganar su confianza, mostrándose siempre amable y servicial. Todo formaba parte de un macabro experimento psicológico, en el que probaba hasta dónde podía llegar su persuasión antes de que la víctima se diera cuenta del abismo que se abría tras su mirada. Una de las historias que causó mayor revuelo en la ciudad giraba en torno a una familia de 3 miembros. Desaparecieron sin dejar ninguna pista. Durante semanas, la policía rastrilló bosques y lagos, revisó los alrededores, peinó cada rincón de la zona, sin éxito. Cuando finalmente tuvieron un indicio de su paradero, se encontraron con una escena que dejó a todos sumidos en la más desesperante impotencia. Aquella vivienda apartada, oculta entre caminos secundarios y rodeada de árboles gigantes, se había transformado en la guarida del asesino. Al entrar, los agentes descubrieron lo inimaginable: paredes llenas de fotografías de personas a las que había acechado, recortes de periódicos con referencias a delitos no resueltos y una serie de cuadernos cargados de anotaciones detalladas de los pensamientos y miedos de varias de esas mismas víctimas. Entre esas hojas aparecían descripciones frías y clínicas de cada encuentro, apuntes sobre reacciones, frases exactas que sus presas habían pronunciado antes de sucumbir. Los objetos personales de la familia desaparecida permanecían dispersos por el piso, como si hubiesen sido estudiados uno a uno con una paciencia macabra. En un rincón, había una puerta desviada de sus goznes, que daba acceso a un sótano húmedo y helado. Incontables manchas clavaban la certeza de que algo horrendo se había consumado allí abajo. Cuando los investigadores descendieron, sintieron que cada peldaño era un paso hacia el pecho de la bestia. Encontraron señales de lucha y un silencio espantoso que envolvía el lugar en una atmósfera de desesperanza. No fue posible rescatar a la familia, la brutalidad se había consumado sin dejar a nadie con vida. A pesar del horror que emanaba de ese escondite, el asesino no estaba allí. Había huido dejando atrás esa evidencia que gritaba su locura, casi como una marca de triunfo. Era como si sintiera orgullo de su trabajo y quisiera anunciarse ante el mundo, incitando a una cacería que todavía no terminaba. La ciudad entera se sumió en un frenesí de terror, nadie estaba a salvo, y todos lo sabían.
Durante días, la tensión se apoderó de cada calle, de cada negocio, de cada casa en cuyas paredes se proyectaban sombras que parecían dibujar los rasgos de aquel monstruo. Su nombre resonó en los pasillos de la comisaría. A partir de ese caso, futuros analistas se embarcaron en el estudio profundo de la mente criminal, buscando no solo atrapar a ese hombre, sino también comprender que lo había llevado a rebasar todos los límites. Y fue esa misma urgencia la que, mucho tiempo después, despertaría el interés de investigadores especializados, cuyas vivencias y métodos servirían como inspiración para libros, conferencias y finalmente aquella famosa serie que mostraría al mundo la grimosa realidad de lo que ocurre dentro de la cabeza de un asesino en serie. Pero aquel día, el hombre seguía suelto, libre como un espectro que atraviesa paredes, burlándose de cada esfuerzo de la policía. La comunidad vivía atrapada en el laberinto del miedo, con la constante sensación de que algo podía quebrarse en cualquier instante. Cada persona temblaba ante la posibilidad de ser la siguiente en su lista. No había paz, no había consuelo. Solo la carcajada muda de un individuo que, desde algún rincón, gozaba de su propia perversidad, contemplando las vidas rotas que dejaba a su paso y consolidando su leyenda como la mente más retorcida que cualquiera pudiera imaginar. El terror no encontró final. Una noche, después de una redada infructuosa en varios barrios, ocurrió un suceso que convirtió la vigilia de los habitantes en un infierno todavía más profundo. El asesino irrumpió en una casa habitada por una pareja anciana y su nieto pequeño. Las autoridades llegaron demasiado tarde. En el interior se respiraba el abandono de un lugar profanado, un silencio tan pesado que habría hecho temblar hasta el alma más valiente. La desaparición de esas 3 personas cerró el cerco con un terror que no permitiría libertad de conciencia a nadie. Era la consagración de una pesadilla permanente. No hubo consuelo, no hubo escape. La ciudad se rindió a la incertidumbre, persiguiendo sombras sin lograr encontrar moraleja o enseñanza alguna en medio de tanta brutalidad. Así se selló el destino de incontables víctimas marcadas por la obsesión de un hombre sin escrúpulos, cuyas motivaciones se perdieron en la noche, dejando tras de sí un reguero de espanto que jamás tendría un desenlace esperanzador. Nada se recuperó, y el viento, cómplice silencioso, siguió arrastrando los murmullos de un horror imposible de borrar. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.